pueblo de Israel. El pueblo que casi todo el mundo odia y que todo el mundo quiere destruir. De hecho, en estos días, un grupo de terroristas está lanzando un ataque indiscriminado contra Israel, contra el pueblo judío. Pero mis hermanos, si tan solo el mundo tuviese un poquito de conocimiento y de discernimiento, podrían entender que al pueblo judío, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, es imposible destruir. Bueno, a no ser que cumplan algunos de los requisitos o requerimientos que Dios estableció para que alguien pudiese destruir a Israel. De paso, quiero que miremos cuáles son esos requerimientos o requisitos que Dios estableció, que si alguien pudiese cumplir uno de ellos, entonces podría destruir a Israel. En el libro de Jeremías, en el capítulo 31, versos 35 y 37, la palabra de Dios nos dice: así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Mis hermanos, en este pasaje que acabamos de leer, Dios nos dice que tendría que suceder una de estas tres cosas para que alguien pudiese destruir a Israel. Si ninguna de estas tres cosas sucede, entonces la nación de Israel nunca será destruida y nunca dejará de ser nación. Ahora, ¿cuáles son esas tres cosas que Dios dice que se deberían cumplir para poder destruir a Israel? Primero, el ciclo de día y de noche debe cesar. Es decir, Dios está diciendo aquí: ¿quieren que mi nación, que mi pueblo sea destruido? Entonces tendrán que encontrar la manera de impedir de que la noche siga al día y que el día siga la noche. Segundo, los cielos deben ser medidos. Es decir, Dios dice: ¿quieren que mi nación sea destruida? Entonces tendrán que decirme cuántas estrellas hay en el universo. Y tercero, los fundamentos de la tierra tendrán que ser explorados. Es decir, Dios dice: ¿quieren que mi nación sea destruida? Entonces tendrán que ser capaces de excavar un túnel hasta el centro de la tierra. Mis hermanos, la pregunta es: ¿cuándo podrá un hombre cumplir uno de estos requerimientos? Nunca, nunca. Así que es imposible destruir lo que Dios ha levantado, el pueblo de Israel, que es su pueblo. Así que después de este preámbulo, ya sabemos de dónde procede este joven que vamos a estudiar, José, uno de los hijos de Jacob. Vamos a ir por favor al libro de Génesis, en el capítulo 39. Génesis capítulo 39, vamos a leer verso 1 al 6 y vamos a estar estudiando sobre todo este capítulo. Dice la Biblia: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá.
Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Mis hermanos, lo primero que nosotros podemos extraer o aprender de este texto, de la vida de José, es que nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, no podemos vivir como viven los demás, como vive todo el mundo, ni hacer lo que hace todo el mundo, ni creer lo que cree todo el mundo. Mis hermanos, no somos parte de esta corriente, es todo lo contrario. Vamos a estar siempre contra la corriente. Y Dios nos va a dar las fuerzas para ir en contra de la corriente. La Biblia nos enseña que un día este joven José llegó a la casa de Potifar y que todo desde ese momento comenzó a marchar estupendo. Todo le iba bien en todo. De hecho, la Biblia dice que Potifar no se preocupaba por nada más, solo por su comida, porque tuviese su platico servido en la mesa. Vamos a continuar con nuestra historia. El verso 7 y 9 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. En otras versiones dice: no quiso saber nada de esto. Dice: y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mí todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Qué tremendo, ¿verdad? Como quien dice, José le dice: un momentico, está muy equivocada mi señora, con todo el respeto, pero está equivocada conmigo. Dice: mi señor me lo ha entregado todo en mis manos, ha depositado toda su confianza en mí. Mal haría yo traicionarlo. No puedo hacer eso. Mis hermanos, ¿sabe cómo se llama eso? Se llama integridad. José, aunque era un joven, era un hombre íntegro, que es diferente a la honestidad, ¿verdad? Hay muchos hombres honestos, pero muy poco íntegros. José era un hombre íntegro en todo el dicho de la palabra. El verso 10 dice: hablando ella a José cada día y no escuchándolo a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Mis hermanos, fíjense que este era un tremendo desgaste para este joven. Un tremendo desgaste. Era una tentación demasiado grande. Fíjense, ¿cuándo era el acoso? Todos los días. Dice, todos los días lo acosaba. Además, mis hermanos, les confieso, estoy completamente seguro que esta mujer no era cualquier palo de escoba con faldas. Estoy seguro que era una de las mujeres más hermosas de Egipto. Era la esposa de uno de los grandes oficiales del rey de Faraón.
Además, creo que tampoco era la única oportunidad en que esta mujer quería acostarse con uno de sus criados. Creo también que ya lo tenía por costumbre, era experimentada y muy seguramente tenía la mala costumbre de examinar a muchos de los empleados que su esposo llevaba allí a su casa. Pero aquí, mis hermanos, se encontró con uno diferente. Se encontró con uno que pudo decir: un momento, estás equivocado, estás equivocada. Pudo decirle: no, señora, está muy equivocada conmigo, usted no me conoce. Aquí se cabe el dicho de que usted no sabe quién soy yo. Soy diferente a todos los demás que usted tal vez está acostumbrada a conocer. ¿Qué hizo José? José, mis hermanos, rompió un molde, ¿verdad? Rompió un patrón. José fue diferente, repito, a los demás. Y eso es, mis hermanos, lo que Dios demanda de cada uno de nosotros como sus hijos. Que seamos diferentes a los demás. Que seamos diferentes a los de afuera, a los del mundo. Que podamos romper esos patrones. Nosotros como cristianos, mis hermanos, lo que creemos, lo que pensamos y lo que decimos debe proceder de una fuente diferente y debe dirigirse a un destino diferente de lo de todo el mundo. Hoy día escuchamos hablar mucho de la separación de la iglesia y del Estado, pero realmente lo que necesitamos más es escuchar hablar de la separación de la iglesia y del mundo. Porque recuerden que la verdad es que hoy día es muy difícil notar la diferencia entre un cristiano y uno que no es. Es muy difícil. Poder diferenciar entre los que dicen ser creyentes y los que no lo son. Todos parecen igual, ¿se han dado cuenta? Todos parecen igual. Hablan las mismas palabras, tienen las mismas amistades, visitan los mismos sitios, toman la misma clase de licor. Hoy día diríamos, tiran las mismas piedras. Es difícil, mis hermanos, tristemente, diferenciar a un cristiano, a un creyente del que no lo es. Recordemos, mis queridos hermanos, estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero este mundo no es nuestra casa, estamos de paso. Somos peregrinos en este mundo. Nuestra ciudadanía está en otro lado. Recuerden, estamos en otro lado. Y nuestro Señor y nuestro príncipe está en otro lado. No es en este mundo. Recuerde, lo que usted como cristiano tiene, sabe y cree, proviene de una fuente diferente. Sigue un camino diferente y se dirige a una conclusión diferente a lo que este mundo nos está ofreciendo. Si fuéramos, mis hermanos, de este mundo, ¿saben qué pasaría? Que este mundo nos amaría como cristianos, nos desearían como cristianos. Pero este mundo, recuerden, este mundo no es nuestro hogar, este mundo no es tu hogar. Somos peregrinos, no somos parte de este mundo ni de su sistema. Ahora, aunque este no es un mensaje muy conocido, ni se escucha muy seguido, tampoco es un mensaje olvidado en la palabra de Dios. Porque la Biblia nos dice que no amemos las cosas del mundo. Dice, quien ama las cosas del mundo se convierte en enemigo de Dios. Aunque así nos enseñen y nos prediquen y nos quieren meter en la cabeza que debemos soñar
con las cosas del mundo, mis hermanos, la Biblia dice lo contrario. Quien quiera ser amigo de este mundo, es decir, de este sistema, se convierte en enemigo de Dios. ¿Saben ustedes cuál es el propósito del diablo en nuestra vida? Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mis hermanos, este mundo nos quiere exprimir en su molde. Este mundo no quiere que nosotros seamos diferentes. Este mundo quiere que nosotros sigamos a su príncipe, que creamos sus filosofías, que creamos sus doctrinas, que nos unamos a su propósito y que seamos parte de ese sistema. Cuando José aquí rompió ese patrón, entonces vemos que algo comenzó a salir de su interior. Comenzó a manifestarse ese poder de Dios dentro de él. Y nosotros como cristianos, mis hermanos, somos llamados también a romper esos paradigmas, a romper esos patrones, a ser diferente a lo que son los demás, a ser diferente a lo que es el mundo. Porque somos diferentes si somos hijos de Dios. No podemos dejar, como dice el apóstol Pablo, que nuestra vida se amolde a las cosas de este mundo. Eso, mis hermanos, se refiere a lo que dice que tenemos que pagar un precio. ¿Han escuchado? El precio no es por la salvación. El precio es esto: apartarnos de estas cosas, apartarnos de este molde. Porque es que, mis hermanos, hacer lo malo es muy fácil. Es muy fácil hacer lo malo. Pero Dios nos manda que tenemos que esforzarnos, tenemos que salirnos de ese patrón, y Él nos da la fuerza y el poder para hacerlo si queremos hacerlo. Ahora, que vamos a vivir momentos difíciles, que vamos a vivir situaciones tristes, dolorosas, por supuesto que sí. Dice el Salmo 34, porque por muchas aflicciones pasará el justo. Oye, por muchas aflicciones pasará el justo. ¿Pero qué dice? Pero de todas ellas le librará el Señor. Mis hermanos, el trabajo de Dios a veces es lento. Nosotros lo vemos lento, pero es seguro. A veces no lo vemos, pero lo cierto es que un día, mis hermanos, un día lo veremos. Cuando muchos de nosotros podemos mirar atrás a lo que ha pasado en nuestra vida, muchos podemos decir: wow, gracias a Dios le dije no a ese muchacho. Gracias a Dios le dije no a esa muchacha. Gracias a Dios le dije no a muchas de esas cosas. Gracias a Dios, porque si no, hoy no tendría lo que tengo. Mis hermanos, si usted quiere ser un hombre o una mujer de Dios, lo primero que tiene que hacer es asegurarse de que Dios está con usted. Asegúrese de que Dios está con cada uno de nosotros. Y segundo, atrévase a romper ese molde. Atrévase a decirle no a lo que el mundo ve como normal, como natural. Aprenda a decir no, porque, mis hermanos, esta sociedad se nos está complicando cada día más y se va a seguir complicando. Nos quieren acabar, nos quieren destruir. Jesús mismo nos lo advirtió. Dijo: vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos. Ahora, mis hermanos, esa persecución no va a venir porque usted cante bonito,
porque usted predique bonito, porque usted obre bonito, no, porque gracias a Dios todavía podemos disfrutar de esa libertad. Nadie nos puede decir que no cante, que no lea la Biblia, que no ore. No, la persecución no va a venir por eso, mis hermanos. La persecución, mis hermanos, va a venir. Y la persecución va a comenzar cuando usted se atreva a pararse y decir: perdón un momento, pero eso no es normal, eso no es natural, eso no es lo que Dios quiere. Cuando nos atrevamos a pararnos firmes en la brecha y decir no al pecado y llamar al pecado por su nombre, pecado. Cuando tengamos el carácter de decir: yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a aceptar, porque no es normal. Pero es que eso puede representar mi trabajo, puede representar mis amistades, puede representar mi familia. Mis hermanos, no importa lo que eso represente. Dios nos manda a pararnos frente a la brecha y decir no al pecado. Y decir no a todo aquello que está en contra de su verdad y de su palabra. Yo me mantengo en Dios, pase lo que pase. Y mis hermanos, tengan la absoluta certeza de que Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. El Señor Jesús dijo: en mí perder es ganar y morir es vivir. No sé si alguna vez te has preguntado por qué el mundo odia tanto a Jesús. Mis hermanos, quiero confesarles que el mundo no odia a Jesús porque sanó a los enfermos, porque alimentó a multitudes, porque resucitó muertos y por tantos milagros que Él hizo. Mis hermanos, el mundo no odia a Jesús por eso. El mundo odia a Jesús por lo que Él mismo dijo que lo odiaban. Dijo: el mundo me odia porque yo testifico de él, del mundo, de ese sistema. Dice el Señor: yo testifico que ese sistema es malo, que ese sistema está en contra de Dios, que ese sistema está en contra de mis principios, y por eso el mundo me odia. Y por eso también dijo: y por eso el mundo también nos odiará a ustedes. ¿Vamos a ser odiados por eso? Porque, mis hermanos, no nos arrodillamos ante ese sistema, no nos arrodillamos ante esas filosofías o ante esas doctrinas que están en contra de los principios de Dios, y por eso el mundo nos va a odiar. Porque se supone que en nuestros días, que en nuestros tiempos, no podemos decir que algo es malo o que algo es diabólico. Se supone que debemos ser tolerantes con todo, colocar nuestros brazos alrededor del hombro de los demás y decir: te felicito, lo tuyo es tan bueno como lo mío, tu religión es tan buena como la mía, tú piensas como yo pienso. ¿Saben cuál es el pecado más grande hoy día, mis hermanos? Es atrevernos a llamar pecado al pecado. Y si nosotros nos atrevemos a hacerlo, entonces, mis hermanos, es como si estuviéramos escupiendo contra la moderna sociedad. Porque se supone que tenemos que ser tolerantes con todo y aceptar todo y ver todo como normal. Jesús dijo: el mundo a mí me odia porque yo testifico de él, del mundo, del sistema, que sus obras son malas. Otra cosa que podemos aprender de José es el agradecimiento y la lealtad. Verso 8 y 9 del capítulo que estamos leyendo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.
No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mis hermanos, este era un joven que era agradecido y leal. Un hombre con una inmensa gratitud. Le dice a la mujer que lo tienta: perdón, pero es que yo tengo una deuda con su esposo. Estoy inmensamente agradecido con él. Ha confiado todo en mis manos. Yo soy un esclavo, y aún así él me dio toda su confianza. ¿Cómo voy yo pues a defraudarlo? No puedo traicionarlo. Además, Dios ha sido fiel también conmigo. ¿Cómo voy yo a traicionar también a mi Dios? Como quien dice: perdón, pero aunque otros lo hayan hecho, yo no lo voy a hacer. Porque en mi corazón hay lealtad y hay gratitud. Primeramente a Dios y segundo a mi amo. Mis hermanos, en una comunidad donde hay gratitud, donde hay gente agradecida y leal, donde hay gratitud y lealtad unos con otros, es una sociedad, es una comunidad que tarde que temprano Dios la va a bendecir. Dios la va a bendecir. Porque necesitamos aprender, mis hermanos, a ser leales y agradecidos con todos los que nos han servido en determinado momento. Pero lo triste es que este es un mundo ingrato y desleal, lleno de traición y de engaño. Ahora, la próxima cosa que uno encuentra es que por ser este hombre, este joven, por ser fiel y leal a Dios, por amar a Dios con todo su corazón, tuvo que ir a la cárcel casi 17 años. ¿Usted se imagina? 17 años en la cárcel por hacer lo bueno, por ser fiel, por ser agradecido, por amar a Dios. ¿Qué diríamos nosotros si fuéramos a la cárcel un día por hacer el bien, por hacer lo correcto? ¿Sabe qué diríamos? Yo sé qué diríamos. Porque sé qué dice uno cuando pasa por una prueba, por una aflicción. ¿Sabe qué decimos? ¿Por qué a mí? ¿Cierto? ¿Por qué a mí? Si yo soy cristiano, si yo amo a Dios, si yo diezmo, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a otro? La pregunta más bien debería ser: ¿por qué a mí no? ¿Acaso soy mejor que los demás? Somos pecadores, seguimos siendo pecadores. ¿Saben cuál es la diferencia? Que la gracia y la misericordia de Dios me perdonó, pero seguimos siendo pecadores. Fíjense aquí, este hombre José, este joven, 17 años en prisión, y no escuchamos de su boca ninguna recriminación para Dios. ¿Saben por qué fue a la cárcel? Porque Dios tenía algo. Dios tenía un encargo para José allí en la cárcel. Le tenía una misión para que hiciera en la cárcel. Verso 13 al 21 dice: cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Pobrecita la angelita, ¿no? Tan inocente. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió.
Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Ahora resulta que el culpable es el pobre Potifar por haber llevado a ese siervo. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero mire lo hermoso de esto que sigue. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mis hermanos, recuerden esto: Dios nunca nos va a llevar donde su gracia no nos pueda proteger. Dios llevó a José allí a la cárcel, pero dice que le dio gracia delante de los ojos del jefe de la cárcel. Qué tremendo, ¿verdad? Dios fue a la prisión con José. Dios estuvo en la cárcel con José. Allí donde él estaba, la Biblia dice: Dios estaba con él en la cárcel. Se metió con José allí a prisión. Y dice la Biblia que no dejó de brindarle su amor y su misericordia, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Qué nos enseña esto? ¿Cuál es el mensaje aquí que Dios quiere que nosotros aprendamos? Mis hermanos, el poder de Dios se revela en nosotros cuando nos dejamos guiar por Dios y no por las circunstancias. ¿Quién guió a José a la cárcel? No fue Potifar, no fue su mujer, fue Dios. Dios fue quien guió a José hasta prisión. Nos llevó hasta este lugar, no fue Potifar. José no miró las circunstancias. La cárcel formaba parte de la escuela de José. Formaba parte del plan de Dios para la vida de José. La Biblia, mis hermanos, nos enseña en muchos textos que no todas son de brillar para nosotros, que no todo es un caminar de rosas. Ojo, mis hermanos, ojo con ese evangelio que se está predicando por ahí en nuestro tiempo, donde enseña que para el cristiano todo es salud, dinero y amor. Es mentira. Es mentira, mis hermanos. Es solo una parte de la verdad. Es solo una cara de la moneda. Pero hay otra cara. Así que si a usted le predicaron ese evangelio y hoy está aquí por eso, ojo, porque puede estar caminando sobre arena movediza y no sobre terreno firme, no sobre roca. Porque cuando soplen los vientos, corran los ríos y lleguen las tormentas, esa casa que es nuestra vida se va a derrumbar, se va a desplomar, porque no está sobre la roca, sobre roca firme. ¿Qué dijo Jesús? Quien quiera ser mi discípulo debe seguir 3 pasos. ¿Quiere ser discípulo de Jesús? ¿Realmente quiere ser discípulo de Jesús? El Señor te dice: tienes que seguir estos 3 pasos. Tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígueme. Así que, mis hermanos, algunas veces nos va a tocar las grises. Algunas veces va a estar la cosa difícil. Pero ¿sabe qué nos dice el salmista? Aun aunque ande por valle de sombra de muerte, ¿qué dice el Señor? Yo estaré contigo, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me infundirán aliento. Y fue precisamente en la cárcel donde Dios terminó lo que tenía que hacer en la vida de José.
¿Para qué? Para inmediatamente después colocarlo en un lugar de eminencia. Cuando ya estaba preparado para lo que se venía. No era fácil. No era fácil. José se convirtió prácticamente en el salvador del mundo. Existen muchos que anhelan, que ansían liderazgo, porque buscan ¿qué? Popularidad, buscan fama, buscan prosperidad. Pero aunque bien es cierto que la Biblia dice que cuando José llegó todo prosperaba, hasta la casa de Potifar prosperaba, pero aquí en este momento, mis hermanos, no vemos ninguna clase de prosperidad. José está en la cárcel. En la cárcel no hay prosperidad. En la cárcel hay tristeza y dolor y sufrimiento y abandono y oscuridad y hambre y peligro, etcétera. Allí en la cárcel no estaba lleno de Joséses, solo había un José en la cárcel. Los otros tal vez eran solo delincuentes y vándalos. Aquí, mis hermanos, podemos ver que humanamente la prosperidad de Dios ahí, en ese momento no se ve por ningún lado. Miren, lo curioso es que aquí, en todos los anteriores versos, la Biblia dice que el Señor lo bendecía y lo prosperaba. Pero en este pasaje ahí, no dice que Dios lo prosperaba. ¿Saben qué dice ahí? Que Dios extendió su misericordia. Es decir, Dios le dio su amor, su compañía, su fortaleza allí en ese lugar. No había prosperidad. Hasta ese momento no había prosperidad. Pero después las cosas cambiaron para José, ¿verdad? Hasta ese momento era duro, era difícil para José. Estaba sufriendo. Pero después las cosas cambiaron. Pero algo que nunca le faltó allí a José, ¿sabe qué era? La presencia de Dios, su presencia, su misericordia, su gracia y su amor. Dice que estuvo con él en todo momento, durante esos casi 17 años que estuvo en la cárcel. Mis hermanos, muchos son los líderes buenos cuando hay prosperidad, cuando las puertas se les abren, cuando hay fama, cuando hay popularidad, cuando hay poder, cuando la gente habla maravillas de ellos, cuando los suben como un pedestal, son muy buenos líderes. Pero el día que el Señor le diga: hijo, necesito que pases un momento por la cárcel, ¿qué decimos entonces? Hasta ahí llega el liderazgo, se acaba la emoción, el entusiasmo, el amor por Dios, ya no vuelve a la iglesia, ya no lee la Biblia, ya no ora. Recuerden por qué. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Algunos piensan que su trabajo en la iglesia, que su diezmo, que sus ofrendas son como la cuota para el jefe de seguridad, para que no le pase nada. Mis hermanos, eso es como tratar de sobornar a Dios. Yo no hago eso para que nunca me pase nada. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque amo a Dios, porque amamos a Dios. Porque amamos a Dios. ¿Saben ustedes que la semilla solamente brota en la oscuridad y humedad de la tierra? Allá debajo de la tierra, solita, abandonada, fría. Ahí revienta la semilla, mis hermanos. Juan 12:24 dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Mis hermanos, hay momentos en la vida en que tenemos que pasar por duros momentos. Momentos que quisiéramos desaparecer de este planeta.
Como se dice popularmente, que la tierra nos tragara, porque no vemos luz por ningún lado. Momentos en que la tristeza invade nuestra alma. Pero ¿saben qué, mis hermanos? En medio de ese dolor, el amor de Dios nunca se ausenta de nosotros. Y se muestra en su gozo, no en la alegría. Porque el gozo solamente viene de Dios. La alegría o la felicidad viene de las circunstancias. Y ese gozo fue el que le permitió, recuerdan, a Pablo y a Silas, allí estando en prisión, encadenados, tal vez listos para ser ejecutados, les permitió a ellos adorar y alabar al Señor con todas sus fuerzas. Solo el gozo del Señor puede hacer eso posible. Y es, mis hermanos, en medio del dolor y del sufrimiento que el Señor nos puede decir: tranquilo, yo estoy ahí contigo, no temas, no te desesperes, confía en mí, yo he vencido esas circunstancias y ambos, los dos, podremos salir adelante, podremos vencerlo. ¿Sabían ustedes que cuando alguien está sobre arena movediza, lo más peligroso es comenzar a desesperarse, a moverse, a tratar de hacer algo? ¿Saben qué debemos hacer? Quedarnos quietos. Entre menos nos desesperemos, entre menos tratemos de hacer cosas, estamos más seguros, confiando y esperando que en cualquier momento la mano del Señor puede rescatarnos. Recuerden, en medio del dolor y del sufrimiento es cuando uno ve más la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Génesis capítulo 40, verso 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Recuerden que José en la prisión había descifrado un sueño de dos presos, el copero y el panadero del rey. Él les dijo: yo voy a decirle qué significa sus sueños. Les dijo: ese sueño significa que uno de ustedes va a morir y el otro va a ser libertado. Qué tremenda noticia, ¿verdad? Así como les digo, así, uno va a morir y el otro va a ser libertado. Y el copero, tal vez después de que quedó libre, y tal vez después de que José le diría: cuando estés afuera, acuérdate de mí, vienes a visitarme los domingos. Y el copero: oh sí, por supuesto, ni más faltaba, aquí estaré todos los domingos. Pero ¿saben qué? Se olvidó de José. Se olvidó de José, de sus promesas. Ahora, ¿les suena esto familiar? ¿Han escuchado? Uy, pastor, hermanitos, por favor, oren por mí, oren por nosotros porque estamos pasando una situación difícil. Por favor, ayúdenos a orar. Y después de un tiempo: oh, hermanito, ¿qué ha habido? ¿Cómo estás? No, pastor, ahí muy ocupado. Usted no se imagina la bendición que Dios me dio. Estoy tan ocupado que no he podido volver a la iglesia. Un día estos paso por ahí y los visito. No dice que el Señor pase primero y recoja lo que le ha regalado. Mis hermanos, aquí Él le interpretó el sueño y se olvidó de José. ¿Qué podemos, mis hermanos, aprender de esto? En que tenemos que estar preparados y aceptar, en que va a haber momentos en nuestra vida también que vamos a estar olvidados y abandonados. Hay momentos en los que no solo tenemos que pasar por la cárcel, sino que hay momentos en los que la gente que uno más ama lo van a abandonar, se olvidan de uno y nos sentimos solos. Ahí sí, como dicen: nadie me llama, nadie me quiere, nadie se preocupa por mí, nadie nos infunde aliento ni fuerza.
Mire, mis hermanos, y esto también a veces Dios lo usa en los ministerios. Es que el pastor toma en cuenta a unos y a mí no. Es que pone a predicar a otros y a mí no. Es que se preocupa por otros, pero conmigo no. Claro, ya como no me necesita, ya como no sirvo, entonces ya no me tiene en cuenta. Y se disgustan. Se ponen de mal genio con el pastor. Mis hermanos, esto no es cuestión de hombres. No es cuestión humana. Miren, yo les confieso, cuando mis hijos comenzaron en el ministerio hace muchos años, pequeñitos, creo que de 4 o 5 años comenzaron en su ministerio. A veces algunos me decían: ay, papi, pero es que no me dejan tocar. Yo quiero tocar el domingo. Yo que les decía: tranquilos, mis chinitos, tranquilos. Va a llegar el tiempo en que ustedes van a decir: ay, hoy no podré descansar. Así que no se preocupen, mis hermanos, no se preocupen. No tienen que decirme a mí: ay, pastor, ¿y a mí por qué no? Díganle a Dios, porque ¿sabe qué dice la Biblia? Dios es el que produce el querer como el hacer. No es cuestión de hombre, mis hermanos. No tiene nada que ver con hombres. Sino lo que pasa es que una de las herramientas preciosas de Dios, que Dios usa para formar líderes, ¿sabe cómo se llama? Se llama aislamiento, abandono a veces. Todos los hombres y mujeres de la Biblia, oído, todos los grandes hombres y mujeres de la Biblia, en algún momento de su vida experimentaron lo que es el abandono y el aislamiento. Jesús tuvo que esperar ¿cuántos años? 30 años. ¿Usted se imagina? El Hijo de Dios, el Dios hecho carne, 30 años esperando el momento para poder actuar, esperando que Dios Padre le diera luz verde. 30 años, mis hermanos. ¿Puede imaginarse? Tremendo. Tuvo que estar allí solamente, allí raspando palitos en la carpintería, esperando el momento. ¿Cuántas cosas no pudo ver Jesús allí durante ese tiempo? ¿Cuántas cosas no podría haber visto? Y tenía que estar ahí quieto, esperando. Espere que llegue el momento. ¿Te imaginas? Moisés, 40 años en el desierto, después de ser un gran hombre, un casi heredero del trono del país más poderoso del mundo. 40 años allí en el desierto, esperando luz verde. José, 17 años en la cárcel, 17 años en prisión, mis hermanos, recuerden, por hacer lo correcto, por hacer el bien. Pablo, 3 años en el desierto de Arabia, esperando el momento, esperando la luz verde. Mis hermanos, recuerden, todos los grandes hombres de la Biblia tuvieron un momento de abandono, experimentaron aislamiento, porque existe un momento, mis hermanos, en la vida del líder, en la formación del líder, en que Dios le dice: un momento, quiero que te encuentres conmigo a solas, quiero tiempo conmigo, porque vivimos, mis hermanos, muy afanados, vivimos desesperados en todo momento. Queremos hacer las cosas ya y que las cosas se den ya. Dios dice: un momento, quiero que pases tiempo conmigo. ¿Se dan cuenta cómo son las oraciones a veces que nosotros oramos? Y y terminamos y no tenemos un tiempo de meditación, de escuchar como la voz de Dios. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Le soltamos todo de una y nos vamos, y Dios dice: pero le voy a decir algo, y ¿cómo hago? No esperas para decirte algo. Necesitamos a veces tiempos de aislamiento, a solas con Dios, porque tal vez Dios, para abrirnos una puerta, tenga que cerrar muchas otras puertas. Y en los momentos duros de nuestra vida es cuando gente tal vez que amamos se olvidan de nosotros. Pero hay alguien, mis hermanos, hay alguien que jamás
se olvida de nosotros, jamás se aparta de nosotros. Porque además dijo, todos los días estaré contigo, jamás te dejaré ni jamás te abandonaré. Y es Dios. Dios siempre va a estar con nosotros. ¿Se han dado cuenta a veces que lo único que a veces podemos como sentir y experimentar son como patadas de Dios? Pareciera que Dios nos pateara. Pero mis hermanos, ¿saben qué es lo bueno? Que cada patada de Dios es un paso hacia adelante. Por eso hay momentos en que Dios tiene que patearnos. Eso fue lo que hizo con la iglesia en Jerusalén. Jesús les dijo, id y predicad el evangelio a todas las naciones. ¿Y qué hicieron ellos? Se encuncharon ahí en Jerusalén. Todo Jerusalén, Jerusalén. Mis hermanos, qué bonito el culto, qué bonito la iglesia, qué bonita la comodidad, el bienestar. Pero mire, en el libro de Hechos hasta el capítulo 7, la iglesia allí es Jerusalén y Jerusalén. A partir del verso 8 dice que la iglesia fue perseguida a Judea, a Samaria y a muchas partes del mundo. Fíjense, Dios tuvo que sacarlos a patadas de Jerusalén para que cumplieran su mandato, para que cumplieran su orden. Por eso, mis hermanos, a veces Dios tiene que patearnos. Tiene que hacerlo así. A veces no lo entendemos. No lo entendemos. Pero mis hermanos, después podemos decir, gracias Señor por esa patadota que me diste. O gracias por esas patadotas que me diste. Génesis capítulo 41, verso 15. Al fin aquí alguien se acordó de José. Alguien se acordó de él. Y dijo, yo como que conozco a alguien en la cárcel. Cuando estuve en prisión dijo, alguien allí en la cárcel adivinó un sueño. Y creo que él, le dijo al rey, creo que él puede adivinarte tu sueño. Fíjense, y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Aquí encontramos a este íntegro joven dependiendo una vez más de Dios. ¿Usted se imagina a alguien que haya sufrido como José, que haya pasado por las verdes y por las maduras, y que de un momento a otro el presidente de la república le llame y le diga, hey amigo, tengo entendido que usted tiene un don especial para X o para Y cuestión? ¿Qué diríamos nosotros? No, pues sí, señor presidente, pues Dios me ha bendecido con ese don, porque allí en la cárcel pues yo medité mucho, yo oraba mucho, ayunaba 80 días, me levantaba a las 3 de la mañana a orar, y entonces por eso Dios me dio ese privilegio y ese poder. Mis hermanos, ¿qué dijo José? No soy yo, no soy yo, es Dios, es Dios. Dios sí puede hacerlo. Mis hermanos, cuando uno va a la cárcel del dolor y del sufrimiento y es olvidado, lo único que uno tiene que recordar después de todo esto es que todo lo que venga de ahí para acá es de Dios, es por Dios. No tenemos nada, no sabemos nada, todo es de Él, todo depende de Él, todo viene de Él. José lo reconoció. No soy yo, dijo, no soy yo. Yo soy un simple joven, aquí un simple preso. Pero Dios sí puede hacerlo a través mío. Génesis 41, verso 33 dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano
bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en un depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Ahora fíjense aquí algo, no solo Dios le reveló el sueño, sino que Dios le reveló también ¿qué? Las estrategias para que se las diera al rey. Mis hermanos, es Dios. Dios es quien tiene las estrategias para tu vida. Es Dios quien tiene las estrategias para tu familia, para tu futuro, para tu negocio. Es Dios quien puede darnos la guía y la dirección para tomar las decisiones más acertadas en nuestra vida. Génesis 41, verso 38 en adelante dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y el Faraón no era cristiano. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenet. Perdón, esto ya lo repetí. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones, y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo lo que Dios hizo en este joven, un esclavo. Llegó a ser el segundo hombre más poderoso de la tierra. Pero mis hermanos, después de graduarse en la universidad de la cárcel, en la universidad del sufrimiento, del dolor y del abandono, y la historia termina muy bonita, porque dice que llegaron los hermanos, los que lo habían vendido buscando comida porque había hambre por toda la tierra. Todos iban a morir porque no había comida en la tierra. Y dice, y José los recibió. Y en lugar de vengarse de ellos, recuerden, si leen la historia completa, ustedes saben lo que le hicieron a José, sus hermanos. Pero en lugar de vengarse de ellos, ¿qué hizo? Los perdonó. Y ellos, al enterarse de que él era el hermano de ellos, dice la Biblia que se entristecieron y tal vez sintieron temor y miedo, porque ¿qué dijeron? Ahora sí nos va a tocar, este man se va a vengar de nosotros por todo lo que le hicimos. Pero ¿saben qué les dice José? Vengan, no se preocupen, no fueron ustedes los que me causaron este mal, tranquilos, fue Dios quien lo hizo. Fue Dios quien lo hizo. Él fue el que me inscribió en la universidad de la cárcel. Fue Dios quien me llevó allí. Lo que pasa es que Dios me mandó delante de ustedes para preparar todo esto para que ustedes no muriesen de hambre. Esto, mis hermanos, es tremendo, ¿verdad?
No somos nosotros los que escribimos nuestra historia. A veces decimos, es que yo me tengo que labrar mi destino. Yo me labro mi propia historia. No, mis hermanos, usted no se labra su historia. Nuestro destino, nuestra historia, nuestra familia, nuestra vida y todo, mis hermanos, sabe que todo está en las manos de Dios. Él es el soberano, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Quiero invitarles que me acompañen a terminar con esta oración. Amado Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador, queremos darte, Señor, las gracias, primeramente, por permitirnos, Señor, ser tus hijos. Gracias, amado Padre, porque tu gracia y tu misericordia, Señor, han hecho posible que pudiésemos llegar a conocerte como nuestro Salvador. Tu gracia y tu misericordia ha borrado mis pecados, ha limpiado mi alma. Y no porque sea mejor que los demás, ni por mis propios méritos, sino por tu mérito allí en la cruz del Calvario, donde tú moriste por nuestros pecados, donde tú reconciliaste al mundo con Dios, donde tú nos tomaste de tu mano y nos pusiste en paz con el Padre, porque había un abismo inmenso que nos separaba de tu presencia. Pero tú has colocado una cruz ensangrentada en medio de ese abismo y has permitido que tengamos acceso a la presencia de nuestro Dios. Gracias, amado Dios, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, por la vida de estos hombres, de estos héroes de la Biblia, que tú pasaste, Señor, por estas pruebas, por estas dificultades, por estos sufrimientos y dolores, para que nosotros hoy pudiésemos aprender de ellos, para que nosotros pudiésemos entender, mis hermanos, que aún en medio del sufrimiento, del dolor, de la tristeza, hay esperanza. Aún en medio tal vez de esa cárcel oscura de las circunstancias en nuestra vida, tu amor y tu misericordia jamás se apartarán de nosotros. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, amado Padre, por este alimento, Señor, que nos fortalece, que nos da la fuerza y el vigor para seguir adelante cada día por este valle de sombra de muerte, por este valle de lágrimas, por este mundo, Señor, que está difícil. Gracias, bendito Dios, porque allí en medio de la oscuridad, Señor, en medio de la soledad, del temor, tu presencia, Señor, tu callado nos infunde aliento. Hoy, Padre Santo, quiero también orar, Señor, por nuestro país. Estamos viviendo, Señor, momentos difíciles. Estamos viendo, Padre Santo, cómo una generación, Señor, una sociedad se llena de odio, de resentimiento, de falta de perdón. Y estamos viendo también cómo muchos gobernantes están legislando
de manera injusta, donde no hay allí ninguna clase de temor, donde hay corrupción, injusticia. Padre Santo, pero ante eso, Señor, solamente hay una respuesta. Se llama Jesús. Solo Jesús. Por eso hoy oramos, Padre Santo, para que tú tomes control, Señor, de nuestro país, de nuestra nación y del mundo entero, Padre Santo. Padre Santo, perdona nuestra nación. Perdona, Señor, tu iglesia. Perdona, Señor, tus hijos, tu pueblo. Que muchas veces, Señor, actuamos en completa ignorancia, Señor, como si no te conociésemos. Como si no conociésemos, Señor, tu palabra, tu voluntad. Bendito Dios, por eso hoy, Señor, primeramente quiero pedirte perdón, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo, por tus hijos. No tomes en cuenta, bendito Dios, nuestro pecado, nuestra maldad, sino extiende una vez más tu misericordia como siempre lo has hecho. Y por causa de ello, Padre Santo, también tu misericordia a nuestra nación, a nuestro país. En tus manos, bendito Dios, queremos colocarte, Señor, nuestras autoridades, nuestros gobernantes, pero también aquellas personas, oh Padre Santo, llenas, Señor, de odio, de venganza, de resentimiento. Bendito Dios, calma, aplaca, Señor, esos corazones, aplaca, Señor, nuestra alma, bendito Dios, y podamos ver, Señor, en ti esa respuesta y esa luz para este túnel, bendito Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga.